Muy bien. Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Bruno Villafañe, me presento de nuevo, soy profesor de historia y bueno, realmente pensé que quizá iba a haber al menos uno o dos conectados, conectadas, lo cual iba a ser un poco más fácil que hablarle a la cámara, ¿no? Vi que ahí en IPE, ¿sí? En la plataforma, estaban conectados, se habían unido, pero no los veo acá en el Zoom. Le envié por privado un mensaje a un alumno. Bueno, no importa, la próxima será. De cualquier forma, esto va a ser subido a la plataforma, pero la intención de esta clase en sí es poder despejar algunas dudas, ¿no? Así que para la próxima quizá sea interesante que se puedan unir. De esa manera esto no se va a convertir en algo tan tedioso para ustedes, ¿no? Que va a ser escuchar durante media hora hablar, o sea, que hable yo, ¿no? En este caso puntual. Bueno, como ustedes saben, esta materia, no sé si ustedes fueron uno de los cursos que vienen participando, al menos en la primera parte. Luego también noto que han dejado de hacerlo debido quizá a problemáticas personales o a dedicarle más atención a otras materias. Pero bueno, sí leyeron al menos a Moreno, a Echeverría también, la mayoría de ustedes. Este curso se presenta ahora como una mirada renovadora acerca de lo que es la historia política, ¿no? Teniendo en cuenta o partiendo de la base de que la historia política surge en el siglo XIX como una forma de hablar del desarrollo de las naciones, de los grandes acontecimientos, de los grandes personajes, y esta historia, ¿no? Luego va a ser reemplazada durante el siglo XX por la historia marxista, entre otras, por las grandes estructuras explicativas, ¿no? Ligadas también a poner el foco, la mirada en las cuestiones estructurales, ya sea la mirada relacionada a la economía colonial, por ejemplo, nos habla el texto asignado relacionado a Xavier Guerra, ¿no? Y a Carlos Altamirano. Bueno, lo que ahora se propone es comenzar o ver qué dice la nueva historia política, ¿no? ¿Qué dice la nueva historia política? Que todavía no puede ser pensada como un paradigma en sí, pero que sí ha permitido generar una hermenéutica. ¿Qué es esta hermenéutica? Bueno, esta relectura que ahora vamos a hacer de los textos clásicos del siglo XIX. Así que bajo esa intención de repensar los textos clásicos del siglo XIX, para el caso argentino puntualmente, ¿no? El latinoamericano podríamos decir, ya que muchos de sus pensadores han traspasado las fronteras políticas, geográficas, podemos decir ahora que, bueno, hay una nueva forma de entender, una nueva forma de pensar sus escritos y ver cómo se relacionan con el momento histórico en el que se desarrollaron. Y eso es lo que nos interesa acá, lo que nos reúne y lo que nos lleva a pensar y a releer ahora estos autores. El primero de ellos es Mariano Moreno, ¿sí? Personaje histórico, la verdad que bastante interesante. Bueno, todos los que notamos acá, todos los que vamos a leer son realmente destacados. En ese sentido, seguimos repitiendo ciertas lógicas relacionadas a grandes personajes, ¿no? De la historia, si se quiere, en este caso puntualmente de la Argentina, ¿no? Pero más allá de algunas cuestiones ligadas a esa autocrítica que podemos hacer del proyecto, que quizá para el próximo cuatrimestre sí eso va a cambiar, sí, bueno, concentrarnos en la figura de Mariano Moreno, ¿no? Que se va a encontrar en una coyuntura de quiebre, ¿no? Un pensador que está en un momento de quiebre, pero no solo de quiebre a nivel colonia, independencia para el Río de la Plata, sino de quiebre a nivel internacional, de lo que sucedía a nivel mundial puntualmente. Nosotros recordemos que en el momento en que Mariano Moreno se pone a escribir, en los últimos 20 años, ¿sí? Un poco más, ¿no? Pero digo como proceso, podemos pensar 20 años, estamos hablando en el año 1776, no solo hablamos de lo que va a ser la revolución de las 13 colonias, de la cual después vamos a encontrar con los Estados Unidos de América, hablamos de la Revolución Francesa en el 89, luego bueno, con todas sus etapas, con todos sus procesos, ¿no? Revolucionarios, que va a transformar la forma de repensar, o sea, el mundo en sí, la política, la sociedad, la democracia, ¿no? También podríamos decir la república, la imagen del rey, que eso es algo que ahora vamos a volver,
Estamos pensando ahora también en el año 1808, con la caída de Fernando VII en España, en este caso puntual, con todo lo que conllevó con respecto a dónde vuelve el poder, ¿no? Esa es la pregunta más importante que se da en ese momento: ¿qué pasa con el poder? ¿Quién detenta el poder cuando no está el rey? ¿Sí? Y esto que, bueno, llega, ¿no?, a las juntas de Cádiz, de Sevilla, y desde acá, desde Buenos Aires, del Río de la Plata, desde el Virreinato del Río de la Plata, que tenemos también esta fecha, ¿no?, así como importante, en 1776, que tiene que ver ahora con la creación de este virreinato, que en estos 35 años, podríamos 34 años, un poco menos, ¿no?, si hablamos de 1808, había desarrollado un fuerte liderazgo, ¿no? Ya venía con su cuestión económica, siendo bueno, un puerto central importante para lo que es el comercio ilegal también, pero ahora, bueno, con su capitalización, ¿no?, para este nuevo virreinato muy reciente, había comenzado a tener un peso muy importante dentro de esta región, más importante todavía del que tenía hasta el momento, y se había construido muy diferente al resto de los virreinatos también, ¿no?, en cuanto a su lógica, en cuanto a su comportamiento. A tal punto que podemos nombrar el año 1806 y 1807, con las invasiones inglesas puntualmente, y la respuesta, ¿no?, de los porteños que se enfrentan a estas dos invasiones. Recordemos que en la primera, siendo derrotados en un primer momento, estando bajo una especie, digamos, de gobierno inglés durante más de un mes, y luego, eh, perdón, me acaba de escribir un compañero al mail. No sé qué problema hubo. eh, no sé qué problema hubo, porque yo el link lo pasé por la clase, ¿no? Bueno, nada, esa cuestión puntual, ¿no? Pero volviendo un poco, ¿sí?, volviendo un poco a lo que estamos hablando de las invasiones inglesas. Bueno, Mariano Moreno se encuentra en esta coyuntura, ¿no? Y entiende que ya a partir de 1810, con el avance, ¿no?, con el progreso de esta primera, lo que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo, que no es un quiebre inmediato con respecto a la corona, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, pero que sí ahora permite o habilita, abre la posibilidad de comenzar a pensar con respecto a cómo queremos gobernarnos, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra relación con la corona también? Bueno, todo esto conlleva una serie de debates, de discusiones, de formas de pensar la sociedad, y que es lo que nos trae acá básicamente a este seminario, ¿no? Y empezamos con Moreno, puntual, que es bueno, lo elegido. Y Moreno entiende que para la época era necesario un congreso constituyente, ¿sí? El establecimiento de la ley, básicamente. La ley para él va a ser fundamental en todo este proceso. Una ley que no tiene que estar separada, ¿sí?, que no tiene que estar alejada de los intereses del pueblo. Entiéndase pueblo en ese momento como calidad de vecino, ¿sí? Pero sin embargo, Moreno también integra a los sectores populares en su pensamiento, podríamos decir, cercanos al pueblo, ¿sí? Es decir, que no tiene que desaparecer de nuestra cabeza, no tiene que desaparecer de nuestra cabeza los sectores populares, porque en un momento incluso él propone que si nosotros los despreciamos, ninguna de las leyes que podamos proponer va a generar paz, va a generar orden, todo lo contrario. Entonces, tiene que haber un interés por los sectores populares, y a su vez tienen que ser leyes, ¿sí?, que defiendan y que limiten a aquellos que van a gobernar, ¿sí?, que permitan un control, que permitan un régimen, ¿sí?, que los regulen, ¿no? Entonces, de esta manera se va a producir una especie de estabilidad política dentro de la región, que es lo que no sucede en ningún momento, ¿no? Nosotros sabemos que luego de la Revolución de Mayo, la inestabilidad política, podríamos decir, es sorprendente. Bueno, después vamos a ir a Juan Manuel de Rosas, ¿no?, ahora inmediatamente, pero hasta el gobierno de él, puntualmente, la estabilidad política no existe, ¿sí? La cantidad de gobiernos derrocados, de fusilamientos de gobernadores, de levantamientos, de rebeliones, incluso durante el rosismo, es apabullante, ¿sí? Es apabullante. Esto recién vamos a encontrar una pacificación, pongan entre comillas la palabra pacificación,
porque, bueno, pacificación implica en este caso violencia del Estado, lo vamos a encontrar bien a fines del siglo XIX, ¿sí? Bien a fines, seguramente en la segunda mitad del siglo XIX, seguro que después del 62, y podríamos decir bien a partir del 80, empezamos a pensar ya en una sociedad un poco más controlada y regulada por el Estado, ¿no? Siempre, recordemos, a partir de la violencia estatal, ¿no? Bueno, entonces, como idea central de Moreno proponemos esto de la ley, ¿sí? Eh, bueno, Juan José me escribe que bueno, se va a perder la clase. Bueno, sí, de verdad, Juan, una lástima porque quería conversar, quería conocer sus caras, y me interesaba, ¿no? Compartir un rato con ustedes, ver quiénes somos también. Me parece que es algo productivo para la clase. Así que bueno, nada más que eso. Teniendo en cuenta eso, volvemos un poco al- bueno, a los autores, nos trasladamos ahora ya a Esteban Echeverría, ¿sí? Esteban Echeverría. No quiero hacer muy largo esto, por empezar, porque no me gusta escucharme, no me gusta esta cuestión de no poder interactuar. Y segundo, porque entiendo que ustedes después lo tienen que ver, y realmente es algo bastante tedioso escuchar simplemente a otra persona. Eh, Habiendo pensado un poco en Moreno, que hay, bueno, hay un montón de cosas relacionadas a Rousseau, ¿no? Él trae de nuevo a Rousseau, saca algunos capítulos relacionados a la religión, porque considera que en ese aspecto, bueno, Rousseau no suma, porque entiende que la religión es fundamental para la organización y para el establecimiento de normas dentro de estas sociedades, ¿no? Él entiende que en el Río de la Plata, la esclavitud era un sistema, ¿sí?, que también regulaba la economía, ¿sí?, territorial, podríamos decir, regional, esta es la palabra que es más correcta, y por ende entiende que la religión es fundamental. Eliminar la religión sería como introducir a la sociedad en el caos. Por eso elimina estos capítulos, y también hay que ver qué influencia hay por parte de los obispos, de la iglesia local, ¿no? Deberíamos pensar un poquito más en eso. Pero bueno, no viene al caso, no viene a nuestra clase, ni nada por el estilo. Y Rousseau va a ser justamente una persona que propone, ¿no? Propone la idea de que ahora el poder, ¿sí?, es otorgado por el pueblo puntualmente, ¿sí? El poder es algo que viene del pueblo, no viene de Dios, rompe con esto en el siglo XVIII, no es o sea, no es el primero ni el único, hay una serie de pensadores ligados al pensamiento ilustrado, al pensamiento que se hace o se arroba con la razón, como su bandera, que bueno, van a decir, no es que van a eliminar la existencia de Dios ni nada por el estilo, pero van a introducir como personaje, como sujeto, ¿sí?, al pueblo, como aquel proveedor del poder, ¿no? Pensándolo como aquel el acuerdo, el contractualismo, ¿sí?, que se va a dar ahora entre los soberanos y el pueblo, que ahora acuerda entre ellos puntualmente para ver a quién le otorgan su libertad. Recordemos que para que exista un gobernante, nosotros tenemos que renunciar a ciertas libertades. Y esto es lo que propone, ¿no?, Rousseau puntualmente. Bueno, y a partir de ahí, Moreno empieza a hablar de la ley, ¿no?, de este contrato que se va a dar acá en el Río de la Plata, o que se debe darse para establecer un Congreso Constituyente, para establecer una ley, para establecer una constitución que regule y que también controle la sociedad, ¿no? Es como su objetivo principal. Algo así vamos a encontrar también con Esteban Echeverría. Un Esteban Echeverría que estuvo en Francia, que recibió mucha influencia, que se manejó en los círculos intelectuales de la época europea también, y que va a venir con todas esas ideas acá al Río de la Plata, a Buenos Aires puntualmente. Creo que estoy hablando muy rápido, que va a introducir varias de estas ideas. A ver, no son ideas ajenas al territorio. Quiero decir, no es que de repente Echeverría las introducía como algo nuevo, sino que ya estaban en la región. De hecho, él lo que va a hacer es promoverlas o darle un mayor peso, ¿sí? No va a ser aquel que introduce una nueva idea ni nada por el estilo. Ponerlas de nuevo en escena también podríamos decir, ¿no?, como una forma de explicar. Y en este dogma socialista, en este escrito de finales de los 40, en el cual ahora
comienza a pensar cómo debe ser la sociedad argentina, porque su mentalidad es diferente a la del 37, a fines de los 40, principios del 50, porque él se encontraba en los 30, en la década del 30, ahora promoviendo, ligado incluso dentro del gobierno rosista, podríamos decir, bueno, ¿cómo tiene que ser la sociedad? ¿Cómo debe regularse? ¿Cómo debe pensarse? ¿Cómo debe actuar? ¿Qué cosa debe hacer el Estado con respecto a la sociedad en sí misma, ¿no? Con respecto a la educación, con respecto al trabajo, con respecto al comercio, bueno, todas estas cuestiones, él ahora las replantea, y comienza a pensar qué sentido, qué significado tiene la democracia, qué significado tiene la unidad, ¿no? ¿Qué significado incluso tiene el pueblo para todo este momento? Y me parece interesante ahora pensar a partir de Echeverría sus conflictos con el gobierno de turno, ¿no? Porque la generación del 37, entre sus banderas, va a tener la idea de la libertad, ¿sí? Del liberalismo, podríamos decir un liberalismo primitivo de principios del siglo XIX, aunque esto podría ser lo que estoy diciendo, ¿no? Como algo sujeto a crítica, pero para que se entienda que no es el liberalismo de ya de la mitad del segundo, la segunda mitad del siglo XIX, podríamos decir que este liberalismo primitivo está en contra de la forma, o va a estar en contra de la forma de ejercer el poder de Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? Hasta 1937, digamos que tuvo cierto acceso, a ver, ahí llegó Fernando. Bueno, a ver, hola Fernando. Bueno, sigo hasta que Fernando pueda unirse definitivamente. Eh, Muy bien. Volviendo a Echeverría, en cualquier momento supongo que va a poder unirse, volviendo a Echeverría, entonces él va a pensar a partir de, va a tener dos momentos, ¿no? Como joven, en la generación en la década del 30, con todas las ilusiones, con todos sus proyectos, con su idea de participar ahora de la formación de este nuevo Estado, y luego a fines de lo que va a ser el rosismo, ya a partir del 52, incluso posterior al 52, ahí está, a ver, muy bien. Eh, entonces, para Esteban Echeverría va a haber un problema muy grande, que va a ser el rosismo, ¿sí? Que es el problema de la generación del 37 puntualmente, porque van a encontrar en el rosismo todo lo contrario a su idea de libertad, ¿sí? Todo lo contrario a la estructura de gobiernos que ellos pensaban. Es interesante cómo se ponen por fuera del debate unitarios y federales que ellos vienen a romper con esa grieta, podríamos decir, y hoy es interesante, ¿no? Pensar en esos términos, digo, para pensar en estas lógicas que se dieron en ese momento, que se dan ahora. Y acá esta generación del 37 comienza, o sea, se propone ellos mismos como superadores de esta crisis que encontramos entre unitarios y federales, pero bueno, en la práctica responden a intereses que están lejos del gobierno de la época, ¿no? Un gobierno que ahora puntualmente se va a enfrentar a un montón de obstáculos propuestos por naciones extranjeras, ¿sí? Entonces, esto va a llevar también al rosismo a tomar decisiones cada vez un poco más radicales en su forma de gobernar. Y acá introducimos a Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Con el Facundo puntualmente, la lectura del capítulo 1, 2 y 15, no sé si pudieron hacerla al momento de hoy, pero que realmente es, no sé, al menos a mí me parece más interesante que el dogma socialista, no porque me parezca lindo lo que dice, ni nada por el estilo, pero sí porque nos permite profundizar mucho en el pensamiento de la época. Eh, También un personaje perteneciente a esta generación del 37, estamos hablando de alguien con mayor trayectoria política incluso, porque, bueno, hablamos de un presidente de la nación, como Sarmiento, eh, pero nos permite ver muchos aspectos de la mirada, Facundo nos permite ver muchos aspectos de la mirada,
de la política de la época, ¿no? En este caso con respecto al territorio, ¿sí? Que algo que vamos a profundizar próximamente cuando se da este debate entre Alberdi y Sarmiento, el territorio, la población, ¿sí? Y el gobierno, puntualmente, si queremos dividirlo en tres grandes ejes a estos tres capítulos, y tiene que ver ahora con la idea de que el territorio argentino, algo que seguimos reproduciendo nosotros, los recursos que tiene, ¿no? Y lo mal explotados que están. Y acá, por ejemplo, habla de los ríos, ¿sí? La idea del río como algo, un recurso no explotado, ¿sí? Las conexiones, lo naval, lo fluvial, como algo no explotado por el país, ¿sí? Y cómo esto genera atraso, dice Sarmiento, ¿no? El no conocimiento y la no explotación de los recursos y las características con las que contamos, va a ser una de las grandes críticas en Facundo para la nación, ¿no? Para la nación, para los gobiernos puntuales que se fueron sucediendo hasta el momento, y en este caso, bien claro, es Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y esto va a estar ligado al tipo de población que tenía la Argentina, así que pongan Argentina en ese momento entre paréntesis, entre comillas, quiero decir, sí, una Argentina desde sentimiento, sí una identificación con lo argentino, pero tanto geográficamente como administrativamente no pensamos en la misma Argentina que pensamos hoy, ¿sí? Porque bueno, era mucho más chica, porque todavía no hablamos, o sea, todavía había un conflicto entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Todas estas cosas hacen que, bueno, en este caso hablamos en este caso hablamos bien durante el rosismo puntualmente, digo el Facundo, entonces podía suceder cualquier cosa, a eso es lo que voy, ¿no? Podría haberse fundado otra nación, otro pueblo, etc. Pero bueno, dejando eso de lado, Sarmiento profundiza ahora en la idea del pueblo con el que contaba el territorio, ¿sí? Y acá empieza una descripción bastante interesante con respecto a los diferentes tipos de gauchos, ¿no? El gaucho malo, el cantor, el rastreador, ¿sí? Cómo ahora estos personajes, a los cuales admira en algún punto, ¿sí? A los cuales los sorprenden, si la palabra admirar no les gusta, eh, pero que también entiende él, o él piensa, que no es el tipo de población que la nación que imagina va a traer progreso, ¿no? No es el tipo de población que va a traer progreso, ¿sí? Para la nación que él imagina. ¿Dónde la va a encontrar esa población? En inmigrantes, ¿sí? Esa población es propia de la inmigración. Una inmigración que él dice que estamos rechazando producto de toda la falta de moral, de ética en los gobiernos, bueno, principalmente el rosismo, y de la relación que va a tener el rosismo con los inmigrantes, ¿no? Entonces, la forma de reformar todo esto, después, bueno, en otro momento, ¿no? Habla de esto de no ahorrar sangre, ¿no? Pero bueno, la forma de reformar todo esto es permitiendo una inmigración que llegue a un territorio donde se encuentre con tierras para trabajar, donde ya lo estén esperando, donde no tengan que hacer el esfuerzo de venir hacia esta región y ahora encontrarse con la nada misma, sino todo lo contrario, hay que esperar a los inmigrantes con tierra, con los recursos necesarios para que ellos exploten los mismos y en poco tiempo construyan ciudades, dice Sarmiento, ¿sí? Y pone el ejemplo de Estados Unidos, y pone las características de los pueblos, de las ciudades que se arman allá de forma inmediata, casi, porque dice, puntualmente se vienen pueblos enteros. Bueno, exagera realmente Sarmiento en todo esto, pero eso no quiere decir que no parta de su idea de nación, su idea de Estado, ¿no? De cómo él pensaba. Su idea de Estado no tenía presente ni a los gauchos, ¿sí? Ni a los pueblos originarios, ¿no? Lo que en ese momento llamaba indios. Ninguno de estos dos formaba una parte crucial en el imaginario de Sarmiento para organizar el nuevo Estado, ¿sí? O sin su existencia, ¿no? Pero bueno, eso sería como un segundo paso. La nación que se quiere crear es una nación que herede los valores, las costumbres, la cultura de Europa, puntualmente. Esto es lo que incluso después, segunda parte del siglo XIX, lo vamos a encontrar también en Alberdi, en bases y punto de partida. Bueno, es algo que frecuentemente se va a encontrar como una forma de pensar en civilizar, y pongan civilizar entre comillas, la nación, ¿no? Y de hecho es un proyecto de Estado, la inmigración, que nosotros después vamos a encontrar
que ya existía en ese momento, ¿no? Digo, después del 50, puntualmente, pero que lo vamos a encontrar mucho más profunda, intensa, a partir de la década del 80, ¿no? Que vamos a tener, o sea, al final de la cursada tiene que ver con eso un poco, digo, a fines de los 80. Entonces, es interesante pensar eso, ¿no? Este proyecto tiene que ver con el tipo de nación que pensaba, ¿no? El tipo de forma de hacer política incluso también, ¿no? Eh, con respecto a Rosas, que es el capítulo 15, bueno, Sarmiento no deja nunca en duda, o sea, no deja duda, mejor dicho, de que hay un odio tremendo, hay un rencor, así como también hay acá sí no diría admiración, pero un comprender hasta cierto punto que la forma en que Rosas comenzó a gobernar era una necesidad para el territorio, ¿no? En un primer momento. Luego él considera, bueno, que no, que debe ser reemplazado, que debe ser eh, eliminado, si se quiere, de la política en sí mismo. De hecho, propone, en el caso de Massa, por ejemplo, que tuvo la oportunidad, tuvo la posibilidad de derrocarlo, de sacarlo del poder y no lo hizo, pero habla, ¿no? de aquellos diferentes ya gobernadores, oficiales, etcétera, que tuvieron la posibilidad de sacarlo del poder o que ahora están luchando, ¿sí? por traer la libertad de nuevo. La idea de la libertad se repite una y otra vez y no está ligada puntualmente al rosismo para estos pensadores. Entonces, Rosa va a representar todo aquello que viene a romper con sus proyectos políticos, con su idea de hacer política. ¿Sí? Se me fue el compañero Carlos, no sé si se pudo conectar o no. De esa manera, ¿sí? De esa manera, nos encontramos ahora con tres pensadores, que es lo interesante para el día de hoy, que fueron pensando, ¿sí? En diferentes momentos, en este caso, formas de estructurar, formas de gobernar, formas de organizar la sociedad. Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos. ¿Cómo ahora, a partir de la historia política, de la nueva historia política, podemos pensar a estos autores? ¿Sí? Cómo ahora lo que ellos expresan nos sirve para pensarlos, ¿sí? bajo la nueva historia política. ¿Qué es lo que nos está diciendo sobre la sociedad? ¿Qué es lo que intentan reflexionar a partir de ella? ¿No? Y esto es lo que nos va a dar las herramientas para comprenderlos en su momento, ¿sí? Sin caer en críticas actuales o también en enaltecerlos, ¿sí? bajo ciertos paradigmas, bajo ciertas formas de pensamiento, sacados de contexto, como muchas veces se hace hace la prensa, etc. Porque recordemos que son sujetos de su época, ¿no? Y me parece que eso es interesante como para finalizar la clase de hoy, digamos, si se puede llamar esto clase, para finalizar este video, que es la idea de pensar a estos sujetos en su época. Y de esa forma ahora, con este trabajo hermenéutico que ustedes están haciendo, es decir, sentarse a leer a Moreno, Echeverría, a Sarmiento, a Alberdi, sentarse a leerlo a ellos puntualmente, bueno, nos va a permitir, no lo lean bajo la mirada, sí, yo hoy lo reconozco en base a... No. Intenten comprenderlo como sujeto de su época y a partir de ahí pensar qué interpretaban ellos sobre política, sobre la organización estatal en su momento, bajo qué lógicas y bajo qué condiciones. ¿Sí? Y eso es algo que también podemos sumar para el próximo seminario relacionado a este, que tiene que ver con contextualizarlo históricamente, ya que eso nos va a permitir, bueno, justamente esta nueva historia política tiene que ver con eso, ¿no? Con las relaciones con otras ciencias. Bueno, en este caso no sería con otras ciencias porque seguimos hablando de historia, pero con otras formas de historia. ¿Sí? Así que bueno, esa es la clase de hoy. Bueno, este video lo pueden escuchar en cualquier momento. Lo pueden ver en cualquier momento, así que cualquier duda estoy a su disposición, utilicen el chat privado, armamos un grupo, la idea es que esto sea mucho más, surja más a partir del intercambio, ¿sí? Que las lecturas, yo de hecho tomé la decisión de bajar el nivel de lecturas porque entiendo que muchas veces puede ser pesado para ustedes, pero que surja acá el intercambio, que surja acá la crítica, que podamos construir algo juntos, ¿no? Esa es mi intención con el curso. Que el trabajo no sea, el trabajo que ahora tienen que hacer, creo que la semana que viene, no sea algo
imposible de hacer tampoco, sino que sea un trabajo accesible, que la complejidad no tenga que ver con romperlos, o sea, a usted la cabeza, ni con eliminar la cantidad de alumnos, alumnas, nada por el estilo, sino que sea un momento de reflexión, ¿sí? Ese es mi interés. Que les sirva en algún punto a ustedes. Porque si no, si es por aprobar, si es porque alumnos abandonen, no hay ningún tipo de interés relacionado a esas cuestiones, sino tener un momento de reflexión, nada más que eso. Si logramos eso para el final del seminario, porque un seminario se trata de eso, pensemos en esta cuestión, en esos términos. Un seminario se trata de ponernos a reflexionar, a pensar o sea, entre todos. No es que acá existe, bueno, el docente que viene a traer conocimiento. No. Eliminemos esa idea de los seminarios. Los seminarios son para sentarnos a pensar sobre un autor, una autora, reflexionar a partir del mismo y sacar conclusiones varias. Entonces creo que bajo esos términos tenemos que estructurar este seminario también, y a partir de eso, bueno, proponer diversos trabajos, diversas lecturas de las autoras y autores que podamos llegar a trabajar. Bueno, nada, cualquier crítica, cualquier devolución, positiva, negativa, me la hacen por privado, pública, no sé, como ustedes quieran, y será bien recibida y nos veremos dentro de unas 3 semanas aproximadamente por Zoom, espero que puedan lograr, ¿sí? Un fuerte abrazo para todas y para todos.